¿Qué es la primera y la segunda resurrección? Para entender esta pregunta, primero tenemos que entender de qué está formado el cuerpo humano. Según la Biblia, nosotros somos un espíritu, que tenemos un alma y que vivimos dentro del cuerpo. El espíritu es eterno, es el que adora a Dios y el que tiene comunión con Dios. El alma es nuestro yo, son nuestras emociones, es nuestra memoria. Y el cuerpo es el envoltorio visible donde se encuentra encerrado el alma y el espíritu. A consecuencia del pecado entró la muerte, como nos dice Romanos 5:12. Pero ya en el Antiguo Testamento, Dios prometió que todos íbamos a resucitar, tanto los buenos como los malos, unos para vergüenza eterna, otros para vida eterna. Esto se encuentra en Daniel, capítulo 12 y versículo 2. El capítulo 15 de Primera de Corintios nos habla sobre la resurrección de los muertos y sobre esta doctrina. Básicamente porque los de Corintio no creían que las personas volveríamos a resucitar, pero Pablo dice que si nosotros no vamos a resucitar, entonces pues vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, pues tenemos una fe vana, o sea, nuestra fe está basada justamente en la resurrección de Cristo, y si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Entonces, aquí en Primera de Corintios se nos narra cómo van a ser las resurrecciones. Vamos a leer los versículos 23 y 24. Dice así: pero cada uno en su debido orden, o sea, las resurrecciones. Cristo, las primicias. Cristo fue el primero que resucitó. Luego, los que son de Cristo en su venida. Y luego, el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y toda potencia. Aquí vemos las dos resurrecciones. Pero claro, nosotros tenemos que profundizar un poquito más y decir qué es la primera resurrección. Y la primera resurrección es todo aquel cristiano, todo aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón, que ha nacido de nuevo, como nos dice Cristo en el Evangelio de Juan y capítulo 3. Todo aquel que es nacido de nuevo es el que entra en el reino de los cielos, y éste recibe un cuerpo nuevo. ¿Por qué? Porque si leemos en Primera de Corintios, como hemos dicho, 15 y versículo 50, dice que ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. O sea que no puedes entrar en el cielo o en el reino de Dios con sangre ni con carne tal como somos ahora, sino que tenemos que entrar con un cuerpo diferente. ¿Cómo es este cuerpo? Pues Filipenses nos va a dar la respuesta. Filipenses capítulo 3 y versículos 20 y 21, los cuales voy a leer a continuación. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pero este cuerpo, ¿cuándo lo vamos a recibir? Bueno, en la doctrina del arrebatamiento, que es la doctrina en la cual la Iglesia de Jesucristo será llevada en vida al cielo, porque no todos pasarán por la muerte. Hay una generación de cristianos que no van a conocer la muerte, sino que serán arrebatados, y allá en los cielos se encontrarán con Cristo ya con sus cuerpos nuevos. Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses 4:16 y vamos a ver la primera parte de la primera resurrección. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la primera parte de la resurrección. Es muy importante la frase los muertos en Cristo. El artículo en
nos posiciona en un lugar. ¿Dónde? En Cristo. O sea, desde que nació la Iglesia en Pentecostés hasta este momento del arrebatamiento. Todos los que han muerto desde que nació la Iglesia hasta que Cristo venga, estos resucitarán primero con un cuerpo de gloria, como hemos leído en Filipenses. Luego dice aquí, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esta es la palabra del arrebatamiento, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pero claro, aquí no están todos los santos, porque ¿qué pasa con aquellos que creyeron en la salvación y que estaban esperando la venida de Cristo desde Adán hasta Pentecostés? Todos estos, ¿qué va a pasar con sus cuerpos? Porque Daniel dice que van a resucitar. Y son los que se encuentran o los que se encontraban en el paraíso, en el seno de Abraham. Y estos van a resucitar después. En Apocalipsis 25 nos lo explica claramente, donde dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, aquí se centra ya la primera resurrección. La resurrección de los salvos, la resurrección de los hijos de Dios, la resurrección de los que tienen la vida eterna. Dice Juan que quien tiene al Hijo tiene la vida. Entonces, esta resurrección hemos visto cómo se ha celebrado en dos ocasiones. Uno, en el arrebatamiento, una parte, y después del milenio, la otra parte de todos los santos. O sea, desde Adán hasta ese momento, porque todos los que murieron durante el milenio y son salvos también tienen que resucitar y tener sus cuerpos glorificados, como todos los demás. Esa es la primera resurrección. La segunda resurrección se basa específicamente a todos aquellos que no son salvos, a aquellos que van a pasar la eternidad en un lugar llamado el lago de fuego. Es un lugar real, es un lugar que Dios derrama su ira constantemente. Y todos aquellos que tuvieron la ocasión, la oportunidad de pedirle perdón, arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo en su corazón y no lo hizo, esas personas irán al castigo eterno. ¿Por qué? Porque todos hemos nacido con una enfermedad que se llama pecado. Y por eso Dios nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces el Padre nos dio la oportunidad de poder recibir la vida eterna si creemos verdaderamente y tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces estos que también tienen que resucitar, que son todos los que no recibieron a Cristo, o sea, todos los que no están escritos en el libro de la vida, encontramos la lectura en Apocalipsis 20, de los versículos del 20 al 15. Yo solo quiero leer un versículo que es el versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, todos los muertos, como nos ha explicado aquí, todos los que han sido juzgados y no estaban inscritos en el libro de la vida, pues van a pasar la eternidad en el lago de fuego, en la muerte eterna. Aquí no existe una desaparición o cuando uno muere ha desaparecido y el espíritu va a Cristo, va a Dios. No, esa parte no existe en la Biblia. Hebreos capítulo 9 y versículo 27 nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto hay un juicio. Un juicio para ir o al cielo o al infierno. Dice 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 8, ausentes del cuerpo, presentes en Cristo. Estos son los cristianos. En el momento de la muerte son llevados hasta el cielo. Pero los que mueren sin Cristo, hay alguien que viene por él
esa noche, y en esa noche es llevado al Hades, al infierno, a esperar hasta que llegue el gran juicio del trono blanco y sea lanzado vivo al lago de fuego. Así que oro para que cada uno de ustedes sean de los que son partícipes de la primera resurrección y podamos irnos con Cristo cuando venga en gloria a buscar a su iglesia. Dios le bendiga.